Hello, good evening. How are you? Hello, Ay, tío. Hello, profe. ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hello. Todavía, profe. Hi. ¿Y Bien, usted? gracias a Todo Dios. bien, profe. Qué bueno, me alegra. Bien, gracias a Dios, profesora. ¿Y usted cómo has pasado? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Gracias. Bueno, vamos a ir iniciando. Nada más para anunciarles que la semana pasada que tuvimos la online task, para los que tuvieron problemas, ya sea porque les habilitaron la página tarde o, ¿verdad?, hayan tenido problemas técnicos, se les habilitó un tiempo más. Entonces, para los que no tenían acceso o no podían entrar, está habilitada todavía la online task. Igual, si alguien no la pudo hacer, ahí está habilitada para que lo sepan. Esta semana tenemos chapter number 2. No sé si tienen alguna consulta antes de iniciar. Para ir compartiéndoles por acá. Chapter number 2. Ya estamos en semana 3, ¿verdad? Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje, grammar, todos los recursos que tenemos en la semana. Para esta semana tenemos los temas de intensifiers and comparative and superlatives. Entonces, para que lo tengamos por ahí, tenemos unas presentaciones, tenemos igual la antología para que revisen, ¿verdad? Siempre lleven de la mano, ya sea em, en digital o que la impriman, ¿verdad? Que se vayan guiando con eso. Tenemos unos videos de social media, que son las redes sociales, vocabulario sobre redes sociales, social media, para que los vean. Y tenemos un listening extra practice, ¿verdad? Que es un listening ahí, un ejercicio de escucha, para que también lo hagan para práctica. Tenemos aquí grammar, el grammar de la semana. Vamos a empezar con los Profe, buenas noches, intensifiers. disculpe. Buenas noches. Profe, vieras que lo de lo último, que es como una práctica, vieras que da como un error. Ujú. Ajá, no abre bien la página. No, da Ah, como un error, o sea, porque yo traté de abrirlo para poder ver la práctica y no ujú, me da eso. ujú, ujú. Ok. Si no, ahí sería ver qué es lo que pasa y preguntarle a la coordinadora a ver si ella puede reenviar el link, tal vez. Bueno, en lo que son intensifiers, ¿verdad? En lo que es chapter 2, tenemos que los intensifiers, como lo dice la palabra, intensifican, ¿verdad? La idea, ya sea que esté acompañado con un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos, pero lo importante es que nosotros entendamos el significado, ¿verdad? De estos intensifiers. Por ejemplo, to, el to significa muy, ¿verdad? O mucho, ¿verdad? Le intensifica, ¿verdad? Entonces, muy. Viene antes de adjetivos y adverbos, por ejemplo, this coffee is too hot to drink. O sea, este café está muy caliente para beberlo. Por eso viene too y luego caliente, hot. Entonces, por eso es muy, ¿verdad? He worked too hard to pass the exam. Él trabajó muy duro para pasar el examen. Entonces, aquí tenemos too hard, ¿verdad? Too es el intensifier. Tenemos, ¿verdad? Que to y enough también se pueden utilizar con un infinitivo para unir ideas.
To, ¿verdad? Como decíamos, era muy. Enough significa suficiente, ¿verdad? Acá tenemos I am too old, I can't run. Entonces estoy muy viejo, no puedo correr. I am too old to run. This soup is hot, I can't eat it. Entonces esta sopa está caliente, no la puedo beber. This soup is too hot to eat. Está muy caliente para comer. This wall is too high. I can't climb. Entonces esta pared está muy alta. No puedo escalarla. Por eso viene muy too high. This box is too heavy. I can't carry it. Esta caja está muy pesada. No la puedo cargar. This box is too heavy to carry. I am busy. I can't talk to you. Estoy ocupada. No puedo hablar. I am too busy to talk to you. Estoy muy ocupada para hablar con usted. This problem is too difficult. I can't solve it. Este problema está muy difícil. No lo puedo resolver. This problem is too difficult to solve. Este problema es muy difícil para resolver. They are too young. They can't get married. Ellos están muy jóvenes. No se pueden casar. They are too young to get married. The turtle is too slow. I can't win the race. No, it can't win the race. The turtle is too slow to win. La tortuga es muy lenta para ganar. The skirt was small. I couldn't wear it. La nagua era muy corta, no la puedo usar. The skirt was too small to wear. Era muy pequeña para usarla. The weather was too cold. I couldn't go out. Entonces el clima estaba muy frío, no podía ir afuera. The weather was too cold to go out. Estaba muy frío para ir afuera. The ring was too expensive. I couldn't buy it. El anillo estaba muy caro, no podía comprarlo. This ring was too expensive to buy. Entonces el anillo era muy caro para comprarlo. Enough, ¿verdad? Como tenemos ahí, es suficiente. Se escribe después de adjetivos y adverbios. Is your coffee hot enough to drink? Entonces, ¿es su café lo suficientemente caliente para beberlo? Por eso viene hot enough. He didn't work hard enough to pass the exam. Él no trabajó lo suficiente, ¿verdad? Para pasar el examen. Entonces, vean que a veces aparece, ¿verdad? Enough después del adjetivo o después del adverbio. Hot enough, hard enough, pero tenemos que saber, ¿verdad? Que es un intensifier y que significa suficientemente. También tenemos para unir ideas to y enough y van acompañados de un infinitivo. El infinitivo, ¿verdad? Es cuando se lleva el to y el verbo. We aren't rich enough. We can't go on a holiday. Entonces, no somos lo suficientemente millonarios para ir de vacaciones. We aren't
rich enough to go on a holiday. Entonces ahí tenemos rich enough, lo suficientemente, ¿verdad? Millonarios. This soup is not warm enough. No es lo suficientemente caliente. This soup isn't warm enough to eat. Eso es el infinitivo al final, el to eat, ¿verdad? No es lo suficiente caliente para comer. They are not old enough. They can't get married. They aren't old enough to get married. Ellos no son lo suficientemente mayores para casarse. I am not fit enough. I can't run. No soy lo suficientemente fit. No puedo correr. I am not fit enough to run. The skirt wasn't large enough. I couldn't wear it. The skirt wasn't large enough to wear. O sea, la enagua no era lo suficientemente larga para usarla. Por eso viene large enough. The ring wasn't cheap enough. I couldn't buy it. This ring wasn't cheap enough to buy. Entonces, este anillo no era lo suficientemente barato para comprarlo. Por eso viene cheap enough, ¿verdad? Cheap es barato, enough, ¿verdad? Lo suficientemente. The turtle wasn't fast enough. It couldn't win the race. The turtle wasn't fast enough to win. Entonces, la tortuga no era lo suficientemente rápida para ganar. Y luego viene, ¿verdad? Unos ejercicios en los que se completa con to o enough. I didn't study hard enough to pass the exam. No estudié lo suficiente para pasar el examen. Entonces, eso es, ¿verdad? Los intensifiers to and enough. Hay otros intensifiers. Entonces, es importante también guiarnos acá con lo que tenemos en la antología. Igual aquí vean que la antología habla de from the wheel to the drone, ¿verdad? De la rueda al drone, y habla de tecnología, innovations, social media, technology. Por eso viene social networks, o sea, todo lo que son redes sociales, ¿verdad? El internet, applications, blogs, todo este vocabulario, ¿verdad? Que es importante que nosotros lo repasemos. Cyberbullying, download, ¿verdad? Bajar. Y algunos social networks, hashtags, Instagram, Internet, todo eso, ¿verdad? Por aquello de que salga vocabulario en el examen. Y por supuesto viene comprensión de lectura, ¿verdad? También de estos Profe, temas. qué página es en la antología? Disculpe. Esto empieza en la página 52, era. No, antes como en la 50. Ajá. De la 50 en adelante, 51 en adelante, es todo lo de unidad 2. Ah, ok, muchas gracias. Ajá, con gusto. Entonces, vean que social networks, todas las redes sociales, social media. Y aquí, vean que en la página 57 tenemos intensifiers. Vienen varios intensifiers, ¿verdad? En la presentación que vimos ahorita estaba to y estaba enough. También tenemos so, que so también es muy, ¿verdad? Igual que to, muy, so. Extremely, extremely es extremadamente, también es un intensifier. Very también es muy, ¿verdad? Muy. Ya vimos to, rather, ¿verdad? También. Vamos a ver, really, realmente,
Entonces, todos ellos, digamos, yo podría traducirlos como muy, ¿verdad? Extremadamente, demasiado, ¿verdad? Todas ellas significan eso. Igual aquí hay más ejemplos arriba en negrita, ¿verdad? Absolutely, completely, extremely, todos estos son intensifiers. Hay unos, por ejemplo, este at all, que es un intensifier, pero lo podemos traducir como decir para nada, o sea, es como negativo, como no, para nada. Por ejemplo, I am afraid I'm not at all interested. Entonces, me temo que no estoy para nada interesado. Entonces, por eso es at all, es para nada. Y vienen algunas expresiones, por ejemplo, on earth, para decir en la tierra. Por ejemplo, what on earth is he doing? Es como, ¿qué está haciendo él? Pero es como una expresión como decir, ¿qué rayos, verdad? ¿Qué rayos está haciendo? Eso es on earth. Y why did I ever invite them to stay with us? Entonces, esto es como decir, why did I ever, ¿por qué? ¿Verdad? Es como decir, ¿por qué se me ocurrió haberlos invitado? Pero este ever yo lo puedo traducir como alguna vez, como en qué momento, ¿verdad? Nosotros lo diríamos así, ¿en qué momento se me olvidó invitarlos? Se me ocurrió invitarlos. Entonces, eso es ever, ¿verdad? Igual. Son como intensifiers, pero de manera negativa. Y ya vimos enough, ¿verdad? Que era suficientemente, enough, que viene ahí en los ejemplos. Y vienen algunos ejemplos de cuando utilizamos very, que vienen acá con very big, very small, ¿verdad? Muy grande, muy pequeño, muy inteligente, very clever, ¿verdad? Esos son intensifiers, ¿verdad? Very, que se puede poner con estos adjetivos como small, clever, bad. Vienen varios ahí. Y los otros, los que son absolutely, completely, ¿verdad? Estos intensifiers, podemos utilizar adjetivos más largos, como awful, terrible, brilliant, brillante, disgusting, asqueroso. Entonces, usualmente los que son intensifiers más grandes, así como más largos, como exceptionally, completely, se pueden utilizar con adjetivos más fuertes como estos, que son adjetivos más largos. Y los que llevan very, usualmente se utilizan con adjetivos más pequeños o más sencillos, ¿verdad? Very bad, very sure, very good, ¿verdad? Pero esto depende del contexto, ¿verdad? No es que siempre vaya a ser así, pero usualmente se utilizan así, ¿ok? Entonces, básicamente es como entender para qué sirven los intensifiers y qué significan, ¿verdad? En las oraciones. Ok, y igual yo tengo unos ejemplos. Profe, una preguntita. ¿Y la página Sí. esa 59 también hay que hacer la práctica esa? ¿Perdón? Esas prácticas, sí, digamos, es recomendable que ustedes las hagan, ¿verdad? Que ustedes hagan estas prácticas porque les ayuda a entender más el tema. Y si tienen dudas, entonces, ¿verdad? Ustedes las van aclarando, ¿verdad? En las tutorías. Sí es importante que las hagan, ¿verdad? Pero no es que, digamos, yo les vaya a decir que vale puntos, ¿verdad? O que tiene una evaluación, no, ¿verdad? Ujú. Ok. Hola, profe. Ajá. Buenas. Gracias. Ajá, con gusto. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Una pregunta. Bueno, yo normalmente veo las clases ya cuando las sube, porque Ajá. estoy en todos, entonces repaso Ajá. mucho lo que es matemática, ¿verdad? Que es la que más me cuesta. Tengo Ajá. dudas con la tarea porque no aparece, entonces por eso aproveché para conectarme. Da Ok, como la error. tarea, ajá, la tarea era la semana anterior, ¿verdad? Pero Los no, que, ajá,
La actividad de esta semana da error. Ah, sí, la que dijo la compañera dice que sí, que el link está dando un error. Bueno, ya eso es un problema, ¿verdad? De la página, del link, digamos, que compartieron ahí. Yo le puedo preguntar a la coordinadora, ¿verdad? Que ella es la que tiene el link de eso. Puedo preguntarle a ver si es que hay algún otro link que funcione. Si no, igual yo les comparto alguno que sí les funcione. Pero sí, en ese caso, si no se puede ingresar, ni modo, ¿verdad? ¿Y qué se hacen los puntos que tiene la tarea? Si uno no la puede hacer porque no recibió el No, link, no, es que esa no tiene calificación. no tiene. No. Ah, ok. Está bien. La que Eso tenía es. calificación era la online task de la semana pasada. Ujú. Ajá, ajá. Ah, Ajá. ok. Está bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y recuerden que en la ruta de aprendizaje, ¿verdad? Ahí y en el cronograma, a nosotros nos sale, por ejemplo, acá, ¿verdad? Ustedes entran aquí, ruta de aprendizaje, en cada semana, semana número 3, y ustedes tienen aquí, ok, estos son los temas y cómo me van a evaluar. Entonces aquí vienen las evaluaciones. Si aquí hubiera alguna tarea, aquí diría homework o diría online task. Entonces esta semana no tenemos evaluación, no tenemos puntos, no tenemos evaluación acá. Lo que tenemos son prácticas. Entonces eso, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, es una práctica. Entonces, como les decía, los intensifiers son estos. Ahí vienen, ¿verdad? Algunos traducidos, ¿verdad? Y demás. Pero vean que esos son, ¿verdad? Too, too much, too many, enough. Todos ellos ya se traducen como demasiado, suficiente, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Algunos ejemplos son así, ¿verdad? Como I wish not to feel too bad, ¿verdad? Deseo no sentirme tan mal o muy mal, ¿verdad? Too bad. I've always got too many things to do. O sea, siempre tengo que hacer muchas cosas, por eso tenemos aquí too. I think this place is big enough. Es lo suficientemente grande para nosotros, ¿verdad? Este lugar es lo suficientemente grande. I've got too many things. Tengo muchas cosas que hacer. Y at all, ¿verdad? Que es cuando es para nada, ¿verdad? Are there no suitable DVDs at all? No hay DVDs que sean apropiados para nada. I'm afraid I'm not at all interested. Me temo que no estoy para nada interesado. Y esos son, ¿verdad? Los intensifiers que vienen en chapter number 2. Y en la antología, ¿verdad? Ahí ustedes tienen ejercicios de repaso, de práctica que ustedes pueden ir haciendo. Vean que la chapter 2 también vienen películas, ¿verdad? Vienen como para hablar un poco sobre diferentes temas. Vocabulary, viene en inglés y a la par viene en español para que lo repasen. Y tenemos el tema de comparatives and superlatives, que está en la página 63. Comparatives and superlatives. Vamos a ver las reglas. Ok. En inglés, ¿verdad? Tenemos lo que son comparative and superlatives. Y esto los utilizamos con los adjetivos. Entonces, los adjetivos siempre nos indican, ¿verdad? Cómo es el sustantivo. Alto, feo, aburrido, ¿verdad? Esos son adjetivos. Cuando nosotros estamos comparando, hay que seguir ciertas reglas, ¿verdad? Cuando comparamos dos personas, dos lugares, dos cosas,
hay ciertas reglas en los comparatives que tenemos que seguir, por ejemplo, cuando solo tienen una sílaba. Cuando son short words, palabras cortas de una o dos sílabas, les vamos a agregar every y la palabra than al final del adjetivo. Por ejemplo, he is taller than me. Él es más alto que yo. Entonces, a la palabra tall, yo le agrego every y than, que significa que. Entonces, ahí eso es un adjetivo corto que le agregué every para decir más alto que. My car is cheaper than your car. Mi carro es más barato Profe, que el suyo. disculpen, Ujú. ¿dónde es que le tengamos, cómo yo sé cuándo tengo que agregarle el every? Ujú. Cuando son comparativos y solo tienen una o dos sílabas el adjetivo. Ah, ok. Entonces, como son pequeñitos, como la palabra tall o la palabra cheap, tengo que agregarle every. Ok, entendido. Ujú. Gracias. Ok, con gusto. Y la palabra than me indica que, ¿verdad? O sea, yo estoy comparando con than. Eso es una característica de los comparatives. ¿Ok? Ahora, hay unas reglas ortográficas, ¿verdad? Que vienen cuando tenemos consonante, vocal, consonante. O sea, el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, yo le voy a poner doble consonante. En el caso de big, para decir, ok, big es grande, para decir más grande, voy a ponerle doble G, doble consonante, bigger, para decir más grande. Hot cambia a hotter con doble T. Thin, que es delgado, cambia a thinner para decir más delgado. Y fat, más grueso, para fatter con doble T. Todos para ser comparativos. ¿Ok? Todos los adjetivos que terminen con Y, todos los adjetivos que terminen con Y, le voy a cambiar la Y y le voy a poner IER al final. Entonces, happy se va a transformar a happier para decir más feliz. Funny se va a transformar a funnier para decir más divertido. Easy, easier para decir más fácil. Y ugly a uglier para decir más feo. Entonces, todos estos son comparatives. Todas estas reglas, ¿verdad? Es para comparar dos personas, dos lugares, dos cosas. Entonces, eso es, ¿verdad? Algunas de las reglas de los comparatives. Y cuando los comparatives, ya el adjetivo tiene 3 o más sílabas, o sea, ya no son adjetivos cortos, sino que son adjetivos largos, grandes, como beautiful, interesting, intelligent, que tienen 3, 4 sílabas, le voy a agregar la palabra more, que significa más el adjetivo y el than. Entonces, María is more beautiful than Jennifer. María es más bonita que Jennifer. Entonces, ahí yo tengo la palabra more, luego el adjetivo lo escribo igual y luego than. This book is more interesting than that book. Este libro es más interesante que ese libro. Entonces, ahí tenemos igual more, adjetivo y than. Ahora, hay unos adjetivos que son irregulares y esto quiere decir que cambian totalmente. Cuando yo los transformo a comparativo, ellos cambian totalmente. Por ejemplo, good se transforma a better para decir mejor. Bad, que es mal, se transforma a worse para decir peor. Far se transforma a farther, que es para decir más lejos. Little se transforma a less para decir menos. Y more a much, ¿verdad? Para decir mucho o más. Entonces, ahí esos hay que aprenderse cómo cambian de adjetivos normales a comparativos. Esos son irregulares, entonces cambian totalmente. En el caso de far, ahí en el tercero, far,
Se puede escribir con A y también se puede escribir con U, porque en la antología viene de las dos maneras. Entonces ahora, ¿verdad? Ustedes van a ver que se puede de las dos maneras. Far o further. Ok, esas son las reglas de los comparatives. Hay que aprenderse, ¿verdad? Yo sé que son varias y como les digo, cuando es solo una o dos sílabas, le agrego ER. Cuando son 3 o más sílabas, se les agrega la palabra more. ¿Ok? Todos llevan la palabra than porque estoy comparando, ¿verdad? Más alto que, más lejanos que, ¿ok? Ok, ahora vamos a ver los superlatives. Ya vimos los comparatives que eran estos y ahora los superlatives son cuando el adjetivo se transforma a una característica que se destaca del resto del grupo. Por ejemplo, ya no es que yo estoy comparando dos personas, sino que yo digo, ok, de esta familia, él es el más alto de todos, o de este grupo, él es el más rápido de todos. Ya es una característica que destaca de el grupo o de todas las cosas o personas. Por eso son superlatives. Cuando los superlatives, o sea, cuando los adjetivos tienen una sílaba, una o dos sílabas, le vamos a agregar EST al final y la palabra da. Da, ¿verdad? Pongo el adjetivo y EST al final. Por ejemplo, red car is the fastest of all o in the group. El carro rojo es el más rápido de todos o del grupo. Entonces pongo da, fast, que solo tiene una sílaba, le agrego EST. Ese es el superlativo. Dinosaur is the tallest. El dinosaurio es el más alto de todos. ¿Ok? Y las reglas se repiten, ¿verdad? Tengo también que cuando los adjetivos tienen más de tres sílabas, yo voy a agregarle the most y el adjetivo. Por ejemplo, he is the most intelligent student in the class. Él es el estudiante más inteligente de la clase. She is the most beautiful girl in the world. Ella es la muchacha más bonita en el mundo. Entonces ahí tenemos the most intelligent, the most beautiful, porque tiene más de tres sílabas. Por eso es que se le agrega ahí en el superlativo the most. Y los irregulares, igual. Los irregulares, por ejemplo, good en superlativo se transforma a the best. Bad se transforma a the worst para decir el peor de todos. Far se transforma a farthest. Ahí hay un error, tiene que ir con EST. Farthest. Y little se transforma a least para decir el menos, ¿verdad? O el menor. Ahí serían los adjetivos irregulares en superlativos. ¿Okay? Vean aquí los adjectives, por ejemplo, una o dos sílabas, ¿verdad? Tenemos in comparative, que se les agrega ER, shorter, higher, colder, simpler, cleverer, simplemente ER al final. Los superlatives, the shortest, the highest, the coldest, the simplest, the cleverest, ¿verdad? Igual adjetivos cortos, entonces EST al final en los superlatives. Y los long adjectives, o sea, adjetivos largos, tenemos 3, 4 sílabas o más. En comparative le agregamos more interesting than, more beautiful, more intelligent, more expensive, more dangerous than. Y en los superlative tenemos the most interesting, the most beautiful, the most intelligent, the most expensive, the most dangerous. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Las comparaciones de comparatives and superlatives.
Ok. Ok, vamos a tomar unos minutitos. Les doy unos 10 minutos para transformar estos que están acá en comparatives y en superlatives, o sea, en los dos. Por ejemplo, interesting lo vamos a transformar en comparative, more interesting than. Y el superlative de interesting es the most interesting. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo con los otros. Entonces vamos a tomarnos 10 minutitos, vamos haciendo estos adjetivos en comparative and superlatives y ya los vamos a revisar.
Ok, vamos a ir revisando ya lo que son comparatives and superlatives, ¿verdad? Según los ejemplos que tenemos acá. Entonces teníamos interesting, ¿verdad? Habíamos dicho que en comparative quedaba more interesting y en superlative queda the most interesting, porque tiene 4 sílabas, ¿verdad? Es un adjetivo grande, entonces por eso queda así. En el caso de short, ¿cómo quedaría short en comparative? ¿Cómo queda short? ¿Alguno que la haya hecho? La de short. ¿Cómo quedaría aquí short? En comparative. Si solo tiene una sílaba. Mm, Ajá. Es que no sé cómo se pronuncia mucho, pero no es No charters. importa. Ajá, exacto. Shorter Y el otro sería the than. charters. Correcto. Ok. Ajá, thank you. The shortest. Ujú. Profe, entonces cuando Com- tiene solo una sílaba, se le agrega Ujú. la E y la R, ¿verdad? Exacto. Ok. La R. Ujú. Ok, y tenemos también far. En el caso de far, ¿cómo queda comparative? Profe, no es footers o fastest. Ajá, exacto. Ese Ajá. puede quedar farther than. Ajá. Se puede escribir de dos maneras. Se puede escribir así o further than, porque las dos están correctas, ¿verdad? En comparativo con A o con U. Y el superlativo, The footers. ¿Es así? No. ajá, de far, Ajá. bueno, puede ser con A, ¿verdad? Farthest Ajá. Con A o con U. y también de forthest. Entonces, cualquiera de las dos está correcta. Ujú, ¿ok? Luego tenemos expensive, ¿ok? Expensive quedaría en comparative. More fácil. Ajá, correcto. More More fácil. Ajá, Y more this expensive. is more. Yeah. Ajá, Y el otro, the most expensive. ajá, correcto. The most expensive. Ujú, quedaría así. The most expensive en superlative. Luego tenemos easy. Easy. Easier. Ujú, Easy- correct. Easier. Y the easier. Ajá, 10, easier. sí. Ujú, Ajá. Ajá, quedaría así. The easiest. Ujú. Ujú, ok, correct. Easier than the easiest. Luego tenemos small. ¿Cómo quedaría small en comparative? Smallest. Ajá. Y Smaller this than. most smallest. Smallest. Correcto. The Smallest. smallest. Exactamente. The smallest sería el superlative igual porque es pequeño. Luego tenemos good. Good cambia porque es irregular. Yeah. Better. Ajá, Better. correcto. The better. The best. Ah,
The best, correcto. The best, porque es superlativo irregular. Luego tenemos high. High cambiaría. En comparative quedaría high, ¿cómo? Le agregamos. Most. No, No. ahí como es solo una sílaba, le agregamos ER. Higher. Ever. Ajá. Higher than. Higher than. ¿Cómo pronuncia esa última palabra? Perdón. Dan. Dan. Como que si fuera una D. Dan. Ajá. Dan. 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 Y de superlative, de highest. The highest. Ok. Luego tenemos beautiful. Beautiful en comparative quedaría. Most beautiful. More beautiful. Y en superlative. The most beautiful. Esto se corrió. Sí, the most. Ok, listo. The most beautiful. Ajá, quedaría el superlative. Y luego tenemos bad, que es irregular. ¿Cómo quedaría bad en comparative? Worst. W-O-S. Y this worst es como se dice. Ajá, worse. Ajá. Y the worst. Ajá, exacto. Worst dance. Ajá, the worst. Exactamente. Entonces, thank you. Vean que ahí tenemos ya cómo se transforman tanto a la izquierda en comparative y a la derecha lo tenemos en superlative. En las dos maneras, ¿verdad? Tanto la manera corta como larga. Ahí tenemos las respuestas. Y es una manera en que ustedes pueden ir practicando cómo transformar todos los adjectives. ¿Ok? Ok, acá luego, bueno, ahí tenemos algunas prácticas más que pueden hacer. Pero también acá tenemos which of the adjectives are irregular. ¿Cuál de estos es irregular? De esos que estamos viendo, ¿cuáles son los que cambian totalmente? Cold. Frío. No, ese no es irregular, ese sí sigue las reglas de colder than. Ahí hay unos que sí son irregulares, que cambian mucho. El que dice far, no. Ajá, far, correcto. Ese es irregular, que habíamos visto que cambia farther o further o farthest. ¿Cuál otro es irregular? ¿Cuál otro ahí es irregular? Good. Good, correcto. Good porque cambia better y cambia a best también. The best. Entonces tenemos far, good. ¿Cuál otra? Bad, profe. Bad, correcto. Profe. Bad. Hold. H-O-L-D. Holders. No, ese no.
No, Profe, el que dice light, es que no sé, bueno, light, Ajá, little, ajá, little. pero little, ese sí, yo creo que Este también. también, correcto. Sí, ahí irregulares tenemos good, bad, little y far. Esos son los irregulares. Esos son los irregulares. El resto sí siguen las reglas de agregarle ER, de agregarle EST, ¿verdad? Según si son comparativos o superlativos. Ujú. Ok. Cuando son similares, tenemos estos ejemplos acá. Por ejemplo, Cindy is as beautiful as Pamela. Digamos, si yo quiero decir que dos personas son iguales o son similares, yo puedo utilizar as, y esto significa tan como. O sea, Cindy es tan bonita como Pamela. Entonces, ahí es, ¿verdad? Cuando yo digo que las dos son iguales. As beautiful as. Igual si el adjetivo es pequeñito, como en este caso de fat, también. Tom is as fat as Gordon. Él es tan grueso como Gordon. Entonces, no importa si el adjetivo es corto o largo, vamos a poner as en los dos casos. ¿Ok? Esas son las reglas, ¿verdad? En general de comparatives and superlatives. Y acá en la antología, ¿verdad? Como les decía, en la página 63, ustedes tienen, ¿verdad? Igual el resumen, donde viene adjective, comparative, superlative, cuando solo tienen una sílaba, cuando tienen más sílabas, cuando tiene consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Que se le pone doble consonante, sea comparativo o superlativo. Cuando terminan en Y, ¿verdad? Se le pone IER o IEST, ¿verdad? Si son superlativos, vienen los ejemplos. Y también cuando son dos o más sílabas, que se le pone la palabra more y the most. Comparative and superlative. Profe, Vean me que aquí en parece la que se antología pegó. viene así. Se pegó. Y ahí sí me escuchan. Sí, ya ahora sí, pero Sí. anteriormente Ah, no, ok. un poquito. Ah, bueno, bueno. Ok. Entonces, como les decía, que far se puede escribir tanto con U como con A, ¿verdad? Ahí tenemos las dos maneras, los dos ejemplos. Y tenemos también los otros irregulares que vimos en los ejemplos, ¿verdad? Como little, less, the least, ¿verdad? Todos esos, que esos nos sirven, ¿verdad? Para aprendernos todos los ejemplos de los irregulares. Y vienen ahí, ¿verdad? Lo que son ejercicios ya para que ustedes practiquen, ok, comparatives, superlatives. A veces en los exámenes puede venir un complete como este, ¿verdad? Donde me dicen que lo tengo que transformar o me dan un asocie, ¿verdad? O me dicen que haga una oración, digamos aquí comparando estas dos computadoras, digamos. Entonces, es importante, ¿verdad? Practicar. Viene resumen aquí, ¿verdad? También las reglas.